Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es una organización de los maestros mexicanos. Muchos estamos afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de manera forzada, porque en este país pues hay una situación de afiliación forzada hacia los sindicatos nacionales, como es en este caso el CENTE, y la coordinadora ha agrupado a la disidencia de este sindicato desde 1979, que surge en Chiapas a partir de la movilización de miles de maestros del sureste mexicano por mejores condiciones de vida, de trabajo. Surge la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y bueno, como su nombre lo indica, pues es una coordinación de movimientos estatales, regionales, locales, incluso algunos, y bueno, de alguna forma se ha constituido en un referente de organización para los maestros mexicanos en la lucha por democratizar a su sindicato, pero también por lograr mejores condiciones de vida y de trabajo. Sí, de hecho el primer nombre largo, digamos, cuando surge la CENTE, era Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas, en el entendido que había varias organizaciones, corrientes sindicales al interior del sindicato que lograron identificarse, coordinarse y que, digamos, una forma de estructurarse fue respetar los distintos ritmos que cada uno traía, y bueno, no se constituyó como una corriente o como un sindicato, sino como una coordinadora que permite pues que en distintos ritmos, formas, modos pueda avanzarse en la lucha magisterial. Bueno, de manera muy resumida, en 1979, a finales de la década de los 70, hubo un auge petrolero en este país y por lo tanto entonces en estados como Tabasco, Chiapas, Veracruz, Yucatán, hubo, digamos, como una posibilidad de mayores salarios hacia los maestros, y bueno, pero también hubo el encarecimiento de la vida, dado que eran zonas petroleras, empezó a encarecerse la vida y bueno, los maestros empezaron a exigir que sus salarios correspondieran a una situación que económicamente en esa parte del país se estaba generando. Luego, bueno, pues viene de un origen desde el propio surgimiento del sindicato, el CENTE en 1944, nació como un sindicato corporativo, es decir, el Estado logró unificar a distintos grupos magisteriales que venían desde los 20, los 30, y bueno, en 1944 logró unificarlo como sindicato nacional, con la intención de que solo hubiera una organización gremial de los maestros mexicanos. En la década de los 60 surgió un movimiento democratizador, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que llegó a denominarse el Movimiento Revolucionario del Magisterio, encabezado por Othón Salazar, que realizó una huelga magisterial. Fue la época en que médicos y otros sectores de trabajadores del Estado se pusieron pues en protesta por situaciones económicas adversas. Entonces lograron democratizar, en este caso, la sección 9 a la que pertenecemos, y bueno, pues fue aplastado este movimiento, igual que el de los médicos, y hasta el 68, que hubo participación también de los maestros, se mantuvo pues una disidencia al interior del sindicato. El sindicato ha sido tradicionalmente controlado por grupos que nosotros denominamos charros, caciques, que en la época del surgimiento del sindicato, a través de una figura
Manuel Robles Martínez controló al sindicato muchos años, luego lo desplazó Carlos Monjitud Barrios, que llegó prácticamente hasta los 80s, donde entonces la coordinadora surge pues primero como un asunto gremial, con mejores salarios, pero desde un inicio se planteó tres objetivos estratégicos, que es la democratización del CENTE, del sindicato, la democratización del país y la democratización de la educación. Estos han sido tres ejes fundamentales en toda la lucha de la coordinadora. Y bueno, pues una vez que se constituye en una asamblea que se realiza en Chiapas en el mes de diciembre de 1979, se trabaja sobre una declaración de principios, algunos objetivos básicos, un programa mínimo de lucha, formas organizativas, se dota de una organización permanente que va a configurar la esencia de la coordinadora, que es la consulta a la base, la decisión en asambleas, las formas representativas por fuera del control del sindicato, y bueno, pues se van constituyendo consejos centrales de lucha, promotoras de lucha, grupos organizados, y se disputa prácticamente palmo a palmo la representación de los maestros. Se recuperan secciones sindicales muy importantes, por ejemplo en 1981 la sección 22 de Oaxaca, que agrupa a todos los maestros, no solo de educación básica, sino también de educación media e inclusive de educación superior, dependientes de la federación y del gobierno estatal. Logran recuperar esa sección, igual la sección 7 de Chiapas, y se avanza en otras secciones. Esto significa que entonces el proyecto de democratizar el sindicato desde adentro va funcionando en términos de ir recuperando la representación de los maestros, ¿no? También se logra incrementos de salario importantes, y bueno, como que muchos maestros de otros estados empiezan a ver que la coordinadora representa la lucha de los maestros. Hay lo que se ha caracterizado como el movimiento magisterial democrático durante todos estos años. Hay una permanencia, hay una resistencia, se ensayan formas novedosas de lucha que en su momento pues fueron ejemplares, como fue la instalación de plantones en el centro de la ciudad, después de recorridos que hicieron los maestros desde sus estados de origen, vienen y se plantan alrededor de la Secretaría de Educación Pública en el centro de la capital del país, y también como están muy cerca las oficinas del sindicato, pues también se establece como plantón, como una forma de resistencia, de mantenerse pues organizados, y también como una forma de, pues no tenían muchas opciones, vienen maestros de otros estados, y bueno, pues la permanencia, establecerse en el campamento, en la calle, y bueno, empiezan procesos de resistencia muy importantes. Son ejemplares las caminatas también que realizan maestros desde Guerrero, desde Oaxaca, de estados que en su momento tuvieron pues mucha participación, como Morelos, como Hidalgo, como el Estado de México. Entonces esto simbra de alguna forma el control corporativo del gobierno hacia los sindicatos, da el ejemplo a muchos otros sectores que empiezan pues a sacudirse el control a través de los charros que mantenía el gobierno. Es decir, que el aparato de control que le servía al PRI para ganar elecciones se resquebraja, empieza a tener fisuras muy importantes, y bueno, un sindicato fundamental como es el de los maestros, que puede tener una presencia prácticamente en todo el país, en todos los rincones del país, y que es parte de la maquinaria electoral del PRI para garantizar pues seguir permaneciendo en el poder, empieza a ser cuestionado fuertemente, ¿no? En 1989 hay una nueva oleada magisterial muy importante que le hemos denominado
la primavera magisterial, que es precisamente en abril del 89, donde de manera muy destacada la sección 9 a la que pertenezco, que somos los maestros de educación básica de la Ciudad de México, de primaria, escolar, educación especial, nos levantamos y hubo una protesta de miles de docentes, una huelga donde más del 95% de escuelas de educación básica en la Ciudad de México son cerradas por los maestros en huelga, en paro, y es una huelga victoriosa porque logra romper un tope salarial que había impuesto el gobierno de Salinas de Gortari. Se consiguió un 25% de incremento de salario para todos los maestros, que entonces hay una revuelta magisterial a lo largo y ancho del país que logra además en la cuestión sindical derribar al cacique que había controlado durante 17 años el sindicato, Carlos Conjitus Barrios, y bueno, de manera coyuntural Salinas aprovecha para reemplazar a ese viejo cacique que ya no le era útil por el Westergordillo, ¿no? Empieza el reinado del Westergordillo, que se va a mantener prácticamente 24 años en el control del sindicato. Pues en primer lugar, como estamos en las escuelas públicas del país, pues así como que el aliado natural es los padres de familia, que estamos en contacto cotidianamente con ellos, van entendiendo y vamos nosotros también explicando que lo que está en juego también es la defensa de la educación pública, el derecho a una educación para todos, una serie de situaciones de rezago muy importantes, y pues se van como haciendo nuestros mejores aliados, ¿no? Muchas veces el respaldo es popular, a veces decimos que el movimiento magisterial trasciende el ámbito gremial y se vuelve en varias situaciones, en varias oleadas, como un movimiento magisterial popular, que los padres de familia empiezan a entender que una serie de reformas que ya tiene tiempo que se vienen haciendo en este país, cuando en los últimos 30 años, que le hemos llamado reformando liberales, pues afectan gravemente el derecho a la educación pública de los niños y las niñas. Pero también en ese terreno de las alianzas, pues prácticamente hemos coincidido con todo el movimiento sindical en su momento, que también fue muy fuerte en la época de los 70s, 80s, además de la Coordinadora Nacional de Trabajos de la Educación, surge la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, la CONAMUP, que viene a agrupar a los movimientos que se dan en distintas ciudades por servicios, por vivienda, por salud, por educación. Entonces vamos coincidiendo con ellos. Pero también en el campo surge la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que va a agrupar a los campesinos, a las organizaciones de ejidatarios en esta pues también embestida que tiene el campo con la reforma 27 constitucional por Salinas, que cambia el régimen de la propiedad de la tierra, y bueno, hay un resurgimiento del movimiento campesino y del movimiento sindical también. Hay coordinadoras, por ejemplo la Coordinadora Sindical Nacional, que en esos años 80, principios de los 80, pues logra confluir a muchos sindicatos, ¿no? Entonces, tradicionalmente, pues la alianza con los sindicatos universitarios de las instituciones de nivel superior, como el STUNAM, como el CITUAM, como los sindicatos del Colegio de Bachilleres, de la Universidad de Chapingo, de otras universidades, que también entran en el terreno de pelear por mayor financiamiento, por la matrícula, por condiciones hacia sus agremiados, nos lleva a que se vayan estableciendo alianzas. Podríamos decir que la historia de la coordinadora va ligada a la historia del movimiento social en este país y ha contribuido de manera destacada pues a la organización de distintos sectores, ¿no? Ha sido de alguna forma una caja de resonancia, una posibilidad de
articular distintas luchas, porque la presencia de la gente pues, es prácticamente en todo el país, en algunos estados de manera tradicional más fuerte, como sería Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, aquí en la Ciudad de México, pero también en un principio, digamos, el movimiento magisterial fue más hacia el sur, centro-sur del país, por las propias condiciones económicas y sociales, pero en esta última etapa, digamos, con la reforma educativa, pues prácticamente ha habido movilización en todo el país, ¿no? En el norte se ha ido estructurando también una resistencia y bueno, pues en esta parte de tener el apoyo, el respaldo, pero también poder fortalecer procesos de organización ha sido muy importante para la gente. Bueno, en ese terreno pues es un espectro también muy amplio. En un principio pues nos hemos enfrentado a prácticamente los últimos gobiernos, no solo del PRI, con Salinas, con Zedillo, sino también del propio PAN, con Fox, con Calderón, y prácticamente en sus 36 años de lucha de la coordinadora, pues ha enfrentado al régimen político de este país, ¿no? Que representa no solo la presidencia de la República, sino también a gobernadores, sobre todo en los estados donde el movimiento ha tenido mayor fuerza, pero también a toda la clase política que está en la Cámara de Diputados, de senadores, que una y otra vez han insistido en esta parte de las reformas y bueno, con este último régimen, pues las llamadas reformas estructurales. Sin embargo, en esta última etapa creo que ha quedado muy evidente que hay un empresariado muy activo buscando por una parte la privatización de la educación y ha estado muy interesado en esta reforma educativa, entonces se agruparon en lo que mismos se denominaron como Mexicanos Primero, como un grupo de presión política hacia el Estado, hacia el gobierno, con una agenda propia educativa que ha impuesto y que se ha reflejado en estas reformas educativas. Una parte de este empresariado pues, son los monopolios televisivos, Televisa, Televisión Azteca y sus medios masivos de comunicación, pues han sido también una constante contra el magisterio, contra los maestros. En esta última etapa se ha recrudecido una campaña mediática muy fuerte de denostación de los maestros, de decir que la grave crisis educativa que tenemos en este país es responsabilidad básicamente de los maestros, y pues ahí yo creo que ha jugado un papel muy importante Televisa, Televisión Azteca, estos medios masivos, ¿no? Que una y otra vez han puesto como en cuestionamiento y acusado a los maestros de ser los culpables de todos los males que aquejan a la educación. Entonces creo que hemos enfrentado a un Estado que además en esta última etapa pues ha utilizado todos sus medios al alcance, ¿no? La propia policía, el ejército, para imponer una reforma educativa que solamente de esa forma podría pasar, es decir, nosotros hemos dicho que el Estado ha usado toda su fuerza contra un movimiento de resistencia con la idea de doblarlo, de doblegarlo, de que acepte una reforma que hemos cuestionado fuertemente, ¿no? Entonces creo que ahí sí ha sido muy claro el campo de los adversarios, ¿no? Y bueno, en esta parte pues igual hemos tenido una batalla importante en los medios contra comentaristas, contra articulistas, contra gente que ha estado muy con una definición. Pero también hemos logrado concitar un apoyo muy importante de sectores académicos que tienen mucha presencia en este país, que tienen una fuerza, una calidad moral, un análisis importante
Y yo creo que eso también ha sido ejemplar para la coordinadora. Bueno, nosotros consideramos que somos producto de una movilización en este país que pues, ha tenido altas y bajas, que ha sido persistente en nuestra propia signo de identidad. Como coordinadora reivindicamos a maestros que han estado en la lucha en este país. En nuestro logotipo pues está representada una República Mexicana, 4 maestros para nosotros ejemplares, que fue Arturo Gámez, que encabezó pues, el primer levantamiento armado revolucionario de manera ejemplar pues, en el norte del país, y que en la época de los 60s era como muy llamativo la Revolución Cubana y los procesos revolucionarios en América Latina. Intentó emular de alguna forma el asalto de Cuba por Fidel Castro, aquí a un cuartel militar, un asalto al cuartel Madera, y bueno, pues cae ahí en ese intento. Entonces nosotros reivindicamos esa figura, ¿no? Un maestro muy joven, formado en normal rural, entonces con esa trayectoria. Luego está también representado Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, que en el estado de Guerrero, pues después de haber intentado las vías institucionales, podríamos decir, pues se ven orillados a la autodefensa ante una situación de represión muy fuerte. Y bueno, pues hay una importante movilización campesina de autodefensa que se vuelve ejemplar pues, en este país, ¿no? La resistencia, un movimiento armado que busca transformar el país por esa vía y que logra igual simbrar pues, al gobierno y al Estado mexicano a cuestionar fuertemente pues, esa idea de que era pues, un estado ideal, ¿no? Después de la Revolución Mexicana. Y el último personaje pues, tiene que ver ya más con la lucha de la coordinadora, que es Misael Núñez Acosta, que cae asesinado. Nosotros responsabilizamos directamente a Lester Gordillo, que era quien controlaba al sindicato ahí en el Estado de México, donde pues es asesinado Misael Núñez Acosta. Pero en esta ruta de reivindicar los movimientos que nos antecedieron, pues algo importante es el movimiento revolucionario del magisterio, en la época de los 60s, con Don Salazar, que fue una lucha muy importante, que fue aplastada a sangre y fuego, donde el propio maestro Don Salazar fue cesado, junto con alrededor de 5,000 maestros que resistieron y que, bueno, pues están ahí en nuestra memoria. Y luego, bueno, pues también reivindicamos un movimiento estudiantil popular del 68, las secuelas que trae la represión del 10 de junio del 71, toda la guerra sucia, donde varios maestros son desaparecidos también, y bueno, pues toda la represión tan fuerte que se da en los 70s, y la posibilidad de nuevamente emerger un movimiento de masas, como fue la Coordinadora Nacional a través de la Educación en el 79, pero también de otros movimientos. En esta parte, digamos que el movimiento magisterial ha dado muchas enseñanzas en términos de las movilizaciones masivas de la resistencia, de no permitir atropellos, de buscar cómo en una situación a veces tan de represión sobrevivir, pero además lograr que se solucionen las demandas de los maestros. Una buena parte de la lucha, pues sí, fueron demandas gremiales por incremento de salario, por mejores condiciones, por estabilidad en el empleo, pero también la lucha por la democratización del sindicato ha sido un hecho frecuente, donde
igual se han ensayado muchas formas. Se tuvo una discusión al principio de si podíamos constituir un sindicato independiente al interior del gremio, y bueno, el debate fue que necesitábamos democratizar al sindicato desde adentro. Por eso nos hemos mantenido así como coordinadora, y tal vez eso ha sido también pues un logro importante, porque esa forma organizativa nos ha permitido pues sobrevivir todos estos años, tener una presencia en muchos lugares, pero además lograr una representación de miles de maestros, ¿no? Yo creo que sin demeritar otros movimientos, el de la coordinadora pues es un movimiento ejemplar en términos de persistencia, lograr aglutinar a miles de docentes, pero también a padres de familia, estudiantes, a otros sectores importantes de la población, en una lucha por mantener un derecho fundamental que es el de la educación. Bueno, la CENTE tiene un funcionamiento horizontal en términos de que son sus asambleas lo que va marcando la línea de trabajo, de organización, de representatividad, y bueno, va desde asamblea en el centro de trabajo, o sea, en cada escuela, asambleas regionales, asambleas estatales, hasta llegar a una asamblea nacional representativa, se le denomina, donde acuden representantes de los distintos continentes de todo el país, ¿no? Eso ha sido una fortaleza, porque el funcionamiento no depende de líderes formales. Hay representaciones de cada sección, pero esto es rotativo, y eso también ha permitido sortear tanto situaciones de represión como de cooptación, ¿no? Es decir, no hemos estado exentos como coordinadora de que el gobierno busque a algunos líderes, les ofrezca algunos beneficios personales o particulares, y eso pudiera desviar la lucha. No hemos estado exentos de eso, pero el tener un funcionamiento de esta forma, democrático, horizontal, representativo, pues no permite que haya mucha posibilidad, ¿no?, de que un líder se venda, porque además pues en este país el gobierno está acostumbrado como a que es fácil que compre a un líder, ¿no?, que le ofrezca una situación de beneficio, y a partir de ahí pues pueda incorporarlo al propio sistema pues político en este país, ¿no? Y entonces eso nos ha permitido también que aún con represiones muy fuertes, donde ha implicado encarcelamiento de profesores, desaparición de profesores, asesinato, se persista, pues se mantenga, ¿no? A veces no se alcanza a entender cómo, a pesar de que aprendieron a los principales dirigentes de la sección 22, pues esta se mantuvo, logró reponer a sus cuadros y continuar, ¿no? Entonces el Estado llega un momento en que se da cuenta que por ese lado es muy difícil que pueda derrotar a este movimiento. Bueno, hay un principio básico que es el de la consulta. Entonces, para llegar, por ejemplo, a una huelga, a un paro, tiene que haberse consultado, y entonces eso significa que miles han decidido una acción, y por eso puede tener ese respaldo masivo, ¿no? Es decir, que no viene de arriba hacia abajo, sino que regularmente va de abajo hacia arriba en términos de propuestas, de planteamientos, de posturas, y de poder determinar cuáles serían las acciones mejores para enfrentar pues alguna coyuntura, ¿no? En esta última etapa incluso se logró que los 4 contingentes con mayor fuerza, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, se articularan iniciando en una misma fecha el paro. El 15 de mayo fue como el detonante, y se logró mantener prácticamente casi 4 meses. Pues yo creo que la movilización más importante de este sexenio
que cuestionó fuerte la cuestión de la reforma educativa y que a pesar de que no se logró la derogación total, pues sí puso en entredicho muchas cosas de su funcionamiento y tuvo que aplazarse prácticamente su aplicación. Entonces la decisión se va tomando desde abajo, se llegan a acuerdos, hay un funcionamiento de asamblea estatal donde se llevan los acuerdos de todo un estado y luego hay una asamblea nacional donde cada sección expone sus puntos de vista, sus acuerdos y se articula y se llega pues a algunos acuerdos en términos de fechas, de posibilidades de movilización, de respaldo a movilizaciones que se están generando de manera local y un poco el movimiento magisterial funciona como oleadas que se van levantando. El país a veces viene de Oaxaca, a veces viene de Chiapas, de Michoacán, pero también ha habido oleadas en otros estados y se busca que los demás articulen también una presencia importante. Digamos que los puntos más álgidos de la movilización es cuando logra plantearse movilización aquí en la Ciudad de México, donde arriban miles de maestros de estos estados y bueno, pues como fue ahora en esta última etapa, pues se establece un plantón donde de manera muy organizada van teniendo presencia miles de docentes en la Ciudad de México y van ejerciendo pues una presión hacia el Estado para el establecimiento de mesas de negociación. Hay un principio básico en la coordinadora que es movilización, negociación, movilización, como una forma dialéctica de decir necesitamos presionar para establecer una mesa de negociación y en función de eso es posible que nuevamente se movilice, ¿no? Y es una cuestión dialéctica porque no es estática, está en continuo movimiento y también eso al gobierno a veces le cuesta trabajo entender dinámicas donde piensa que ya se estableció una mesa, ya se llegó a algunas soluciones parciales y con eso se va a terminar un movimiento, ¿no? Entonces hemos logrado firmar minutas de acuerdos con el gobierno federal, ha tenido que establecer mesas de negociación como en esta última etapa, ha tenido que habilitar interlocutores como fue ahora la Secretaría de Gobernación y bueno, a nivel estatal también se ha logrado que se establezcan acuerdos con los gobernadores respectivos, ¿no? De Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, de otros estados, que lleva entonces a que haya soluciones a demandas específicas, se avance en algunos terrenos y bueno, eso garantiza que entonces el movimiento no se va a terminar con una negociación, sino que esto va a continuar, ¿no? Es un principio básico de que denominamos la estrategia general es movilización, negociación, movilización. Bueno, hay una estructura básica de la coordinadora que logra mantener y desarrollar tareas fundamentales, ¿no? Ahora se ha constituido una dirección política nacional donde están representados las distintas secciones, por pequeñas o grandes que sean. Hay un principio también que es la representatividad, entonces entender que hay secciones muy consolidadas como la 7 de Chiapas, que abarca 80,000 trabajadores de la educación, o Oaxaca, que abarca también una cantidad similar, y otras secciones que en menor medida tienen presencia y participación, ¿no? Entonces, hay una estructura por comisiones donde se atienden pues, las situaciones ya más específicas. Por ejemplo, hay una comisión jurídica donde hay maestros abogados que llevan toda la parte pues, de demandas
recursos legales y demás, ¿no? Hay una comisión de educación donde se organizan talleres, cursos, encuentros, foros, congresos y demás en el terreno de lograr una propuesta educativa propia. Hay una comisión de organización, de finanzas, y una estructura importante que ha permitido mantener dentro de la diversidad una unidad importante del movimiento. Es una Comisión Nacional Única de Negociación, la CENUN, donde están los secretarios generales de las secciones que hemos democratizado en este momento: la 7 de Chiapas, la 14 de Guerrero, la 18 de Michoacán, la 22 de Oaxaca y la 34 de Zacatecas, que tienen una estructura, en el caso de la 7 y de la 22, que le llamamos estatutaria, porque dentro de los estatutos del sindicato han logrado ganar esa representación formal, digamos, ¿no? Tienen toma de nota en toda la parte formal, y otras secciones que han formado sus comités democráticos, como sería la 9, como sería la 14 de Guerrero, la 18 de Michoacán, la 34 de Zacatecas, donde entonces hay una estructura alterna a la oficial, digamos, ¿no? O sea que los charros del CENTE no han permitido reconocer la representación real de los maestros, entonces se estructura como un comité democrático. Y bueno, pues en las otras secciones que no tienen esa estructura, pues tienen consejos centrales de lucha, tienen promotoras, y se va estructurando una forma similar de organización, ¿no? Por comisiones, por estructuras permanentes, pero también hay un principio que es de revocabilidad, que es de elección democrática, y bueno, ahí yo creo que ha sido la garantía también de la permanencia, porque se van nombrando los representantes. Estos, la mayoría de los contingentes de la coordinadora, una vez que termina su tiempo de representación, regresan a su centro de trabajo. Entonces esto ha sido una forma también de no tener líderes permanentes. Por ejemplo, un secretario general de Oaxaca termina su función y regresa a un centro de trabajo y viene otro compañero. Entonces eso logra que se renueve constantemente, que haya nuevos dirigentes, nuevos cuadros, y que también para el Estado sea difícil poder cooptar, ¿no? Porque no hay un solo líder. A veces hay compañeros que destacan la cuestión de las declaraciones, de los medios y demás, pero aun cuando se les identifique formalmente como los dirigentes de la coordinadora, pues estos están sujetos a un funcionamiento democrático, ¿no? Para rendir cuentas, a explicar y para tomar una decisión sobre un ofrecimiento, por ejemplo en la negociación, pues tiene que pasar por la Asamblea Nacional, ¿no? Y por la propia Dirección Política Nacional. Entonces eso obliga a que aun cuando el gobierno pudiera presionar para decir esta es la solución y la tienen que aceptar, pues dentro de condiciones a veces complicadas, se logra que la consulta sea algo fundamental, ¿no? Es decir, para cerrar una negociación tiene que haber primero una consulta a la base donde se define si en esa coyuntura se acepta tal o cual solución. A veces ha tenido que decirse que no, y que entonces queda, como en esta última etapa, queda así como un poco detenido, pendiente la solución. Oaxaca, Michoacán, cada estado tiene una estructura similar, a veces con alguna variante de nombre, pero digamos que está representado, y como una forma de mantener esa coordinación hay una dirección política nacional que conduce pues todo esto, ¿no? Pero digamos que el máximo órgano de gobierno sería la Asamblea
nacional representativa. A veces tenemos congresos nacionales que pueden ser políticos, o también hemos tenido congresos nacionales de educación. Y aquí hay una forma de funcionamiento por comisiones. Entonces sería más o menos así. Va de abajo hacia arriba: centros de trabajo, representantes, asambleas regionales, asambleas estatales, Asamblea Nacional Representativa. Y de la Asamblea Nacional Representativa hay una dirección política nacional que funciona por comisiones que organizan, digamos, todo el trabajo. Cada sección, cada contingente, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Veracruz, tiene a sus representantes, que seguramente surgieron desde representantes de escuela, de manera regional, de manera estatal, y todos confluimos, digamos, en una representación nacional, ¿no?, que es la Asamblea Nacional Representativa, que tiene un funcionamiento regular. En momentos álgidos de lucha puede estar sesionando cada semana, cada 15 días, cada mes. Digamos que cuando no sesiona esta Asamblea Nacional Representativa, la forma recae en la Dirección Política Nacional, donde están representados cada uno de los contingentes de manera también representativa, es decir, los contingentes más grandes, consolidados, tienen varios representantes. Los que están en vías de consolidación tienen menos número, y los que están en una cuestión de emergiendo, de organizándose, tal vez tengan uno o dos. Pero digamos que algo muy bueno es que, aunque sea un contingente pequeñito, que a lo mejor solo son algunas decenas de maestros, puede tener representación hasta aquí y hasta acá, ¿no? Y es representativo, es decir, que entonces los delegados que asisten a esta Asamblea Nacional representan en promedio uno por cada 1000 maestros. Entonces, si Oaxaca tiene 80,000 agremiados, pues van a asistir 80 delegados. Y si Colima solo tiene 500 maestros en movimiento, pues a lo mejor va a asistir un solo delegado. Entonces se combina el nivel de representación de acuerdo a la membresía que tiene el movimiento, y eso ayuda también, porque las decisiones normalmente se toman por consenso, pero cuando se tiene que votar, pues esto es también no igual, pues, ¿no? O sea, que entonces se combina la asistencia masiva, pero también lo representativo, ¿no? Y entonces eso nos ayuda a que todos se sientan representados aquí, y que la Asamblea Nacional al final define. Oaxaca puede traer una propuesta, Guerrero otra, y aquí se llega a un consenso, a un acuerdo, ¿no? Y es entonces cuando ya se define, pues, un plan de acción, una plataforma de lucha, un pliego de demandas, una dinámica de negociación. Y aquí, junto a la Dirección Política Nacional, está algo que se llama Comisión Nacional Única de Negociación, que sería la representación de la coordinadora ante el gobierno, por ejemplo. Y además son comisiones muy amplias, entonces eso evita cualquier tentación de cooptación, de compra, etcétera, ¿no? Porque entonces, aunque no se ha logrado que estas negociaciones sean abiertas, pues el que estén maestros de todo el país representados ahí, pues evita que un contingente diga, pues yo sí acepto esto, ¿no? O sea, tiene que ser aceptado por la mayoría, y entonces el funcionamiento es democrático, es de una forma sí de una democracia representativa, delegados y todo eso, pero también se busca que las decisiones fundamentales las tome la base, ¿no? Que sería el primer nivel, y bueno, el siguiente nivel tiene que llevar lo que están acordando en sus asambleas. Hay algo que se llama asamblea delegacional,
que sería una instancia intermedia, donde se juntan varios centros de trabajo, varias escuelas, una zona escolar, pues, ¿no? O sea, pueden ser 8 o 10 escuelas, se juntan en una asamblea. Entonces el funcionamiento se puede decir que sí es por asamblea y va subiendo y luego a su vez baja, pues, ¿no? O sea, si acá a veces se toma una decisión que implica, por ejemplo, esto de la huelga, no se decidió aquí, sino que se dijo, bueno, el 15 de mayo es la propuesta y tuvo que bajar a consultar y luego otra vez decidir, bueno, estos contingentes dicen que sí. Entonces, porque ya lo consultaron, ya hubo, a veces hasta es por escrito, por actas y tiene que tomarse una votación y entonces se dijo la mayoría de los maestros de Oaxaca están de acuerdo en este planteamiento, ¿no? O, por ejemplo, ahí teníamos dificultad porque unos contingentes como Chiapas decían la huelga a partir del 1 de mayo, Oaxaca decía que hasta finales de mayo, y entonces el acuerdo, digamos, intermedio fue, bueno, el 15 de mayo, que tradicionalmente hay manifestación por el Día del Maestro, pues es una fecha adecuada para empujar que se decida la huelga, ¿no?